Buenas noches, amigos televidentes, o buenas tardes, mejor dicho, amigos televidentes. Continuamos la entrevista con el doctor Benz Brugal, especialista en medicina física, rehabilitación y medicina del deporte. Y antes de la pausa, estábamos conversando un poco sobre cuáles son los motivos más frecuentes de consulta. Hablábamos sobre el dolor de espalda abajo, el dolor de hombro, el dolor plantar, el dolor de rodilla, como causas fundamentales. Pero también el ámbito de acción de un médico rehabilitador no es solo la consulta, sino trabaja muy de la mano en lo que son los ambientes hospitalarios. Entonces, ya dentro de lo que es un hospital, ya cuando lo interconsulta alguna especialidad, lo clásico es que un ortopeda opere un paciente y que llame el rehabilitador para que ese paciente se incorpore en lo que es la marcha, en lo que es la movilidad, etcétera. Pero un rehabilitador tiene un rol mucho más amplio, que va desde pacientes que están inclusive en cuidados intensivos, entre otras áreas. Me gustaría que, por favor, abunde un poquito sobre eso. Claro, por supuesto. O sea, muchas personas, pues básicamente al oírme hablar en el día de hoy, bueno, yo soy un especialista en rehabilitación bastante orientado a una subespecialidad en específico. Y aunque en mi quehacer y en los 12 años que tengo ya en el ruedo médico, pues básicamente me he desempeñado en todas las ramas, pero realmente el médico rehabilitador es así. O sea, hay médicos rehabilitadores que su parte de formación es de medicina intrahospitalaria y tienen un rol importantísimo, no solamente en la parte de ortopedia, que sería la que uno pensaría, sino en las unidades de cuidado intensivo, en los pacientes que se están, porque la parte hospitalaria es probablemente la productora número 1 de discapacidad que tiene cualquier país. Y el médico rehabilitador es el especialista en evitar que las personas queden discapacitadas por cualquier causa. Entonces, si tú tienes una institución que por hacer el bien también a veces produce un poquito de discapacidad porque es riesgo-beneficio, pues, ¿qué es realmente la ganancia de tener una persona que realmente trabaja la prevención de la discapacidad trabajando con los pacientes que están internos ahí? Y hay muchos de esos procesos que son riesgo-beneficio. Si yo te opero y te cambio una cara, probablemente tú vas a quedar discapacitado por 1 mes y medio, 2 meses, porque no va a poder caminar bien todavía, pero si nosotros hacemos, por ejemplo, lo que se llama rehabilitación temprana, pues ese proceso va a ser probablemente mucho más corto. Igualmente, si yo tengo un paciente en ventilación mecánica, en una unidad de cuidado intensivo, inmóvil, que básicamente se hacen los movimientos de enfermería, pues si nosotros, ya ese paciente está cuidado, tiene cuidados nutricionales, el médico especialista en rehabilitación pudiera tener un papel preponderante en hacer sugerencias sobre la movilidad temprana de ese paciente, en aconsejar quizás en un paciente que no esté inquieto, bajar la sedación para empezar a hacer movilidad temprana en esos pacientes. Y cada vez que vemos videos en Estados Unidos nos damos cuenta de pacientes incluso caminando con un ventilador mecánico puesto aquí. Y nos damos cuenta de pacientes que están semisentados con un ventilador puesto despierto y pedaleando con un cosa. Y esa es la diferencia entre un paciente que va a quedar discapacitado y un paciente que se va a recuperar. Porque no es lo mismo psicológicamente también un paciente que se vea en un ventilador, todo el mundo haciendo todo, él pudiendo, y a un paciente que se le está pidiendo cooperación para su recuperación. Antes se usaba la creencia de que el paciente podía quedar con un trauma en la unidad de cuidado intensivo. Eso se estudió ya. Y se hicieron estudios científicos donde se comparó que los pacientes que tenían menos sedación en la unidad de cuidado intensivo mientras estaban ventilados, quedaban con menos trauma que los que estaban realmente ventilados y sedados todo el tiempo. No, definitivamente me queda claro de que el médico especialista en rehabilitación y medicina física interviene en todos los aspectos de complejidad de la medicina, desde el primer nivel de atención, desde lo que es atención primaria, desde lo que es medicina preventiva para evitar lesiones permanentes, pero también en un segundo nivel de atención con métodos diagnósticos especializados para poder brindar un tratamiento oportuno, pero también atención de alta complejidad, en atención hospitalaria e inclusive, que no lo hemos conversado aquí, en la medicina prehospitalaria, en todo lo que tiene que ver con el transporte de un paciente después de un trauma. Sabemos que en República Dominicana es uno de los países con mayor incidencia de accidentes de tránsito del mundo, por lo que es de suma importancia de que se cree un protocolo, tanto para pacientes locales e inclusive también
para turistas, porque hemos visto accidentes turistas en polos turísticos, que involucre lo que sería la Sociedad Dominicana de Ortopedia, la Sociedad Dominicana de Rehabilitación, donde unidos podamos tener una mejor respuesta a lo que es el trauma. Totalmente. Quería en esa misma dirección, cuando hablamos de métodos diagnósticos, nos hemos enfocado mucho en la sonografía, como el estetoscopio, ¿verdad? Como muy bien mencionas, del rehabilitador. Pero quería saber qué terapias mínimamente invasivas, con qué tecnología contamos hoy día para trabajar lesiones de rehabilitación. A diferencia de un médico quirúrgico, el rehabilitador no es un médico que opera, aunque sí hace intervenciones mínimamente invasivas, como pudimos ver, la aspiración de un quiste de Baker, pero también me imagino que hay muchos otros métodos de rehabilitación no invasivos que podemos utilizar los pacientes cuando tenemos una lesión sin la necesidad de llegar a un quirófano. Claro, totalmente. Lo que pasa es que ahora mismo esa transversalidad de la medicina, esa parte de poder, pues, nos hace a nosotros, y eso lo comentábamos fuera de cámara, que hay dos polos. Nosotros vendríamos siendo, en mi parte, pues como médico internista de la función musculoesquelética, porque hacemos diagnóstico clínico y utilizamos, pues básicamente, si se quiere, tratamientos poco invasivos. Y por ejemplo, existe tecnología de punta. Antes se pensaba que ir a rehabilitación era ponerse una toalla fría, una toalla caliente, poner unos electrodos con estimulación eléctrica, y que básicamente eso era terapia, eso era rehabilitación. O hacer pesas. O coger una pesita. Y entonces que básicamente si eso no funcionaba, eso significaba que yo me tenía que operar. Bueno, pues no. Realmente existe muchísima tecnología. Por ponerte un ejemplo, y es una de las más utilizadas, el tratamiento con ondas de choque. Ondas de choque son ondas de velocidad de ultrasonido que van a más de 1.600 metros por segundo, y que básicamente chocan con el tejido y son capaces de hacer un cambio metabólico en ese tejido de tal importancia que probablemente puede inducir incluso regeneración. De hecho, ya se sabe que las ondas de choque, al igual que el PRP, el plasma rico en plaquetas, las famosas células madre de la grasa, células madre de la médula ósea, son los 4 componentes de la medicina regenerativa en la actualidad. Pero en ese tenor, por ejemplo, hay algunos pacientes que pueden tener una lesión en un espolón, por ejemplo, un pequeño sobrehueso, o que puede tener alguna deformidad. En muchas ocasiones, para que el público general lo entienda, son cosas que se pudieran tratar con onda de choque. Claro. Y esto es un aparatito, aunque la tecnología es muy sofisticada, pero para el común denominador, que simplemente se le coloca como si fuera una especie de sonógrafo, y se puede resolver el problema. Claro, o sea, que sí, claro que sí. La onda de choque tiene la capacidad de transformar el tejido, y en el caso, por ejemplo, de los espolones calcáneos, que son realmente cúmulos de minerales que no se pueden expulsar a través de un metabolismo erróneo de una lesión, o sea, básicamente esa lesión se permaneció en el tiempo y no se curó, y ese acúmulo de calcio ahí, pues es lo que hace que se formen ese tipo de espolones. Entonces, lo que hace la onda de choque es que cuando tú la pones en ese tejido, aumenta el metabolismo de ese tejido en gran cantidad, llegan más componentes de regeneración, las células que median todos esos procesos de regeneración en el cuerpo, y básicamente yo he tenido pacientes que en un primer tratamiento de una fascitis plantar o de una tendinitis del tendón de Aquiles, pues básicamente me dicen: doctor, pero yo llegué con un dolor y ya no me duele. O sea que básicamente así de rápido puede ser la respuesta. Obviamente hay casos más complejos. En adición a la onda de choque, ¿qué otros métodos de tratamiento? Por ejemplo, la medicina regenerativa, en el caso de la medicina física y rehabilitación, es parte ya del currículum de entrenamiento de los médicos rehabilitadores. Un médico rehabilitador es capaz de utilizar tratamiento con proloterapia, con plasma rico en plaquetas, incluso hay ya muchos médicos, como en mi caso, que nosotros tenemos entrenamiento ya también en medicina regenerativa y células madre. No hacemos esos tratamientos en la República Dominicana porque todavía hay una regulación que está pendiente, pero sí la parte de plasma rico en plaquetas, la parte de intervenciones de ese tipo son útiles. Obviamente, nada de eso es la panacea
la transversalidad de los tratamientos es lo que funciona. Si tú tienes una tendinopatía, o sea, una tendinitis aquilea, también el ejercicio, la terapia física y los tratamientos de ejercicio coayudan a que ese tratamiento funcione mejor. Entonces no es un tratamiento milagroso. También hay que utilizar terapia física y hay que utilizar ejercicio para fortalecer ciertas partes del cuerpo que están debilitadas y que inducen a esos tendones, a esos músculos a reaccionar de esa forma para inflamarse, para lesionarse. O sea que no es solamente un solo tratamiento, sino que es el uso transversal de manera correcta de muchos tratamientos. Pero para que los televidentes entiendan en un lenguaje bien sencillo, vamos a suponer que alguien tiene una lesión en el hombro, y en esa lesión en el hombro, luego de hacerse su sonografía, de hacerse sus estudios diagnósticos, hay varias posibilidades. Una posibilidad que sería una artroscopía, que sería entrar 2 camaritas para mirar la lesión y luego repararla, o de manera previa le decimos, mira, vamos a darle la oportunidad de ver, sin llegar a la artroscopía, si podemos utilizar medicina regenerativa, si podemos usar plasma rico en plaquetas. ¿Pero qué es eso? Básicamente toman de su sangre, se centrifuga esa sangre, da vueltas rápidas en una máquina especial, se separan los elementos de la sangre y se toma lo que es el plasma, se toma lo que son las plaquetas y se inyectan con otros componentes que tienen capacidad de regenerar, o sea, de reparar. Al ser tus mismas células que tienen esa función reparadora, así es, se te inyecta en el cuerpo para ver si con ese tratamiento y de manera adicional la rehabilitación se puede evitar hacer una artroscopía. Si eso no funciona, bueno, podemos llegar a una artroscopía, que también, si no funciona, esas 2 camaritas pudiera llegar a una cirugía abierta. Pero creo que es importante en esto que quede claro a la población de que en medicina no es bueno saltar los pasos. Así es. En medicina es importante nosotros primero tener un diagnóstico certero, en segundo ir de los tratamientos menos invasivos posible hacia los más invasivos, porque tu mismo cuerpo tiene una serie de sustancias que ayudan a que se cure el mismo, pero en ocasiones tenemos que ayudarlo o poner esas sustancias en los lugares donde las necesita, porque hay una inflamación excesiva o etcétera. Y de la mano, los rehabilitadores, también de los ortopedas, porque los casos se discuten entre ellos, se pueden valorar alternativas a una cirugía y en caso de que estas alternativas no sean viables, ya llegar a un procedimiento quirúrgico. Totalmente. Por ejemplo, en el caso de las ondas de choque, que estuvimos hablando previo a hablar de esto de medicina regenerativa, aunque las ondas de choque son parte de la medicina regenerativa, por ejemplo, había una parte muy importante y era que básicamente hay 2 tipos de ondas de choque focales, ondas de choque radiales. Y las ondas de choque focales básicamente son de uso médico y son transformadoras realmente. Por ejemplo, un paciente con una calcificación en el hombro antes era quirúrgica, pero ahora se le da la oportunidad de recibir ondas de choque focales y realmente un alto porcentaje de esos pacientes reaccionan positivamente al tratamiento con ondas de choque focales, no radiales. Entonces, básicamente, esas son cosas a tomar en cuenta a la hora, antes de enviar un paciente a cirugía. Bueno, yo quiero darle apertura a lo que son las líneas de teléfono, porque acabo de ver mi celular y estoy viendo que en el WhatsApp tengo como 10 o 15 preguntas. Entonces me dicen, doctor, solamente usted va a hacer preguntas, ¿le va a permitir a los televidentes? Yo, definitivamente, vamos a permitir que los televidentes hagan preguntas, hagan su consulta gratuita con el doctor Benz Brugal. Por favor, director, dé la apertura a esa vía. Y voy a ir preguntándote una de las preguntas que me hicieron aquí por WhatsApp también. ¿Los médicos rehabilitadores también trabajan de la mano con urólogos? Claro que sí, porque realmente, por ejemplo, muchas de las personas que tienen incontinencia urinaria, pues pueden tener incontinencia urinaria por causa de tener una debilidad en la musculatura que actúa, obviamente, en todo lo que es el piso pélvico. Entonces, cuando hay un plan de rehabilitación, para no tener que llegar a la parte quirúrgica, pues el médico rehabilitador puede ayudar a ver estos pacientes y ayudarlos a mejorar esa incontinencia urinaria, a también averiguar de dónde viene esa incontinencia urinaria y pues colaborar en esa parte con los urólogos. Bueno, tenemos una llamada, vamos a darle paso. Hello. Buenas tardes, por favor haga su pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. Yo soy una persona ya de 52 años. Yo nací de 16 libras.
el médico con un parto normal, ¿ok? Entonces el médico, para que yo no muriera en el parto, me aló por el brazo derecho. Y mi brazo se desenfocó. Me vendaron, pero mi brazo no se encajó. Entonces mi pregunta es, ¿estoy a tiempo todavía de alguna terapia que me ayude o alguna operación? Porque tengo poco movimiento en el brazo. Usted me imagino que quedó con algún tipo de atrofia en el brazo está un poco más pequeño que el otro. Tengo dificultad en lo que es la muñeca, en el dedo meñique y el anular, Okay. pero tengo todos mis movimientos. Okay. No puedo levantarlo totalmente, pero sí no me impide hacer nada. Obviamente, aunque no me consta porque no le he examinado, probablemente usted me está hablando de una parálisis de Ehlers Duchenne, o sea, o un traumatismo del canal de parto, probablemente donde se elongó el plexo braquial de la señora. Es muy probable que pueda haber tenido lesiones en ese plexo y pues lo correcto a la hora de que se diagnosticara eso cuando usted era pequeña era obviamente hacer tratamiento de rehabilitación. No significa que todavía no esté a tiempo de hacer un diagnóstico efectivo y ver cuáles son las raíces del plexo braquial suya que están afectadas y obviamente ver si en algún momento pues se puede potenciar las funciones que usted tiene. Yo no diría que probablemente tener la ambición de recuperar la normalidad, pero por lo menos de potenciar el funcionamiento que ya usted tiene. La rehabilitación podría ayudarla. Bueno, complementando la pregunta de la señora, lo ideal en estos casos, aparte del examen físico, ¿verdad? Es hacer una electromiografía, que es un estudio eléctrico, que va a hacer, pues si se quiere, un inventario de cuáles son las raíces nerviosas que están funcionando de manera adecuada y cuáles son las que no están funcionando, y entonces ahí se sabe cuáles fueron las raíces nerviosas afectadas por esa lesión, que aparentemente, por lo que ella nos contó, fue producida en el canal de parto cuando ella nació. Perfecto. Bueno, vámonos con la próxima pregunta, por favor. Repita. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Le escuchamos bien. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Ben. Sí. Saludos. Doctor Ben. Saludos. Ay, Dios mío. Saludos. Le saludo con mucho cariño. Le saludo con mucho cariño. Saludos, un placer. Le habla la mamá de Jesús Fiallo. Ah, claro que sí. Un placer. ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? Le tengo mucho cariño, doctor. Gracias, muchas gracias. Eso es mutuo, Sí, salúdeme. doctor, yo quería saber dónde usted estaba, porque... Sí, pues estamos en Rehabilitec, el Centro de Medicina Física, Rehabilitación y Medicina del Deporte, y básicamente ahí estamos en la calle Fantino Falco, número 64, en Serrayes, y estamos a sus órdenes siempre. Es un placer de escucharla, de verdad, señora Fiallo. El teléfono de Rehabilitec, si quieren hacer una cita. Es el 829-681-0002. Perfecto. Vámonos con la próxima pregunta. Sí, buenas. Buenas. ¿Cuál es su pregunta? Saludos. Saludos, ¿cuál es su pregunta? Saludos. Buenas tardes, le escuchamos. Su pregunta, por favor. Doctor, soy un asiduo oyente de su programa todos los días. Quería hacerle una pregunta. Me hice una sonografía en el hombro izquierdo y salí con una pérdida del espacio lemohumoral. Okay. Y tengo algunos dolores cuando hago algún movimiento. Me chequeé con el ortopeda, me recomendó algunos ejercicios, pero todavía no se me ha quitado. Quisiera ver qué me recomienda y si tiene algún lugar donde puedo consultar. Pues básicamente, pérdida del espacio glenohumeral, aparentemente parecería que lo que usted me está señalando es algo de osteoartritis en el hombro. Pero también hay otras causas de dolor de hombro que no deberían descartarse en una persona como usted. Lo ideal sería que usted buscara, si no se le ha quitado el dolor, buscar ayuda
de un médico especialista en fisiatría, que básicamente sin la necesidad quirúrgica va a poder resolver ese problema y instruirlo pues de manera básica con el terapeuta físico sobre su problema. Nosotros estamos en Rehabilitec y estamos a sus órdenes para resolver ese problema. Bueno, vamos a pasar con la próxima llamada. Buenas. Bueno, A sus órdenes por aquí. Cuéntenos su pregunta. bueno, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien. Oye, yo tuve una caída en el baño y se me fracturó en el fémur ahí, un poquito. Pero yo no quería ir al hospital por la cuestión del COVID. Y entonces se me pegó el hueso solo. Bien. Pero quedé con el pie sin fuerza. Casi no lo podía levantar, tú ves. Pero ya lo estoy levantando y ya estoy caminando con un andador. Yo que pensar si con el aparato de punto de sonido se puede pasar eso. Qué buena pregunta y qué buen ejemplo usted acaba de dar con su comentario de básicamente lo que necesitamos saber, y es que básicamente no existe un aparato que vaya a recuperar la movilidad del ser humano, sino es a través de ejercicio en forma de medicamento. Si usted se queda en su casa esperando que se vaya a recuperar el músculo de manera voluntaria, pues probablemente ese proceso no significa que no vaya a ocurrir, pero va a ocurrir muy tarde y probablemente usted va a perder muchas facultades. Probablemente usted necesita ir a un servicio de rehabilitación en cualquiera de nuestros hospitales o a un médico especialista en rehabilitación para que sea evaluado y obviamente usted comience el proceso de rehabilitación, que es muy probable que si lo hace ahora mismo esté en el momento adecuado. No lo prolongue más y trate de ir a un médico rehabilitador. De acuerdo. Bueno, vámonos con la próxima llamada. Buenas tardes. Por favor, su pregunta. Sí, yo quiero participar en el programa. Muy bien. Ya está Está aquí a su participando. disposición. Ya está participando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor. Díganos, por favor. La pregunta que yo quiero hacer es que yo fui operado de L4, L5. De la espalda baja. Cuéntenos su pregunta. Entonces, volvió y me salió la hernia discal. ¿Usted cree que puede haber alguna solución? Vía terapia, visitándolas. Sí, lo que él nos está preguntando es básicamente que se operó de la espalda baja y que siente dolor de nuevo. Mucha gente piensa que operarse de la espalda cuando uno tiene una hernia discal es la única solución que existe y básicamente se le olvida que luego de eso hay también que fortalecer la espalda, fortalecer los músculos del abdomen, de la pelvis, de las piernas y también pues obviamente hay que en el caso de las personas que están en sobrepeso, bajar de peso y por supuesto mantener esos hábitos de ejercicio para poder librarse del dolor de espalda. Cuando hay muchas personas, es muy probable que si usted cumple con uno de esos requisitos que yo mencioné, pues es muy probable que un médico especialista en fisiatría lo pueda ayudar. Si usted básicamente pues tiene sus estudios de imágenes, llévelo también para que ellos puedan ayudarlo. Vamos a pasar con la próxima llamada, por favor. No, buenas. Buenas tardes. Su Sí. pregunta, por favor. Sí. Yo tengo un pequeño problema. Yo tengo un problema en la rodilla. Y es que parece que haciendo algún tipo de ejercicio me lastimé algo. ¿Qué sucede? Que tengo como 2 meses con eso y me parece que hay un poquito de líquido. Fui donde un fisiatra, pensé que le llevé una sonografía, una radiografía, perdón. Y pensé como que iba a hacer algunos movimientos en la rodilla para llevar quizá el tendón, pues, hueso, pero nada de eso sucedió.
y siento una molestia muy fuerte porque cuando hago el movimiento en la pierna, en el pie, en la pierna, siento que la rótula choca con otro hueso ahí. Entonces, complicado eso, doctor. No, no es tan complicado. Usted básicamente tiene la causa número 1 de consulta en fisiatría, que se llama síndrome patelofemoral probablemente. Usted tiene un roce innecesario de la rótula con los cóndilos, o sea, con los huesos del fémur, y básicamente mucho de eso se debe a debilidad muscular que en gran parte de las personas viene de la pelvis, de los glúteos, del glúteo medio y los músculos de la pelvis. También, obviamente, en muchas otras ocasiones también de un desbalance en el cuádriceps. Y básicamente, cuando usted entre a un servicio de terapia física y rehabilitación, esas personas van a poder ayudarlo para que usted recupere ese trofismo muscular y la rótula deje de chocar. Bueno, vamos con la próxima llamada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, Sí, por favor. buenas tardes. Sí, mire, yo tengo mi esposo que hace... Buenas. Buenas. Y que aproximadamente año y medio sufrió un ACV. Baje- Desde entonces nosotros hemos tenido terapias, pero por la pandemia tuvieron que ser suspendidas y las retomamos últimamente. Entonces mi pregunta es para el doctor si él puede atender pacientes de ACV y si para recuperarle la movilidad del brazo. Qué buena pregunta me hace usted. Básicamente me gustaría preguntarle si el brazo está contracturado o el brazo está flácido. El brazo tiene movilidad, él levanta el brazo, pero no mueve los dedos ni la mano. Ok. Cuando nosotros vamos a evaluar el daño de un accidente vasculocerebral, tenemos que ver cuál fue el daño que tuvo el cerebro, porque solamente así podemos ver si realmente la movilidad se va a recuperar o nosotros vamos a tener que ayudar a su esposo a adaptarse a esa realidad. Sería interesante poder evaluar a su esposo. Nosotros estamos en la capacidad de ver ese tipo de casos también, pero básicamente sería interesante tener una evaluación profunda con un médico rehabilitador que pueda pues darle un pronóstico de recuperación y así usted no quedarse con la idea de si va a recuperarse o no se va a recuperar. Siempre existe un pronóstico de rehabilitación que si el médico obviamente está bien preparado, va a podérselo dar y usted no va a poder crearse ilusiones de que se va a recuperar o no se va a recuperar. Sería muy interesante que usted lograra tener eso. Bueno, vámonos con la próxima llamada. Aló. Buenas tardes, un placer. Su Buenas pregunta. Doctor, aló, ¿me escucha? Perfectamente. Oiga, yo le llamo desde San Cristóbal. Entonces, yo tengo 74 años de edad. Entonces, en el último disco de la columna me duele mucho y entonces, últimamente, tengo como 20 días casi inhabilitado con la pierna izquierda, con un dolor desde la cabeza del muslo hasta los pies, hasta el pie. Entonces usted me puede recomendar y si tengo que ir donde usted, denme la dirección exacta y por quién pregunta. Cuando usted está describiendo aparentemente, y obviamente no lo he evaluado, un dolor de tipo ciático, y básicamente el dolor de tipo ciático habría que ver cuál es el impacto que está teniendo ese dolor. Si solamente es dolor hasta la punta del pie, pues básicamente eso significa que las raíces sensitivas del nervio están afectadas. Pero si usted está teniendo pérdida de la movilidad en ese pie también, pues obviamente ya ese caso ya rebasa la parte de rehabilitación y es muy probable que usted necesite ver un neurocirujano o un cirujano de columna. Pero en el caso de que sea solamente sensitivo y dolor, pues es muy probable que se le pueda dar un chance
a la parte de rehabilitación y nosotros quizás podemos ayudarlo en Rehabilitec, que estamos en el centro, estamos en Naco, en Santo Domingo, y básicamente nos puede encontrar por las redes sociales, nos puede encontrar por Google, y el teléfono es 829-681-0002. Bueno, vamos con la próxima llamada, por favor. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, Sí. Preguntarle algo al doctor. Adelante, proceda. adelante. Por favor, pregunte. Dímelo, por favor, porque se me vaya, hace rato que estoy llamando. ¿Aló? Está en el aire, por favor, pregunte. Pregunte. Mire, yo tengo el tendón de brazo, por favor. ¿A quién le estoy hablando? Al ¿Hay doc- otra señora que está hablando? No, ¿Aló? usted está en el aire, está hablando con nosotros. Baja el televisor y por favor haga su pregunta. Bueno, pues mire, yo tengo en el tendón un desgarro del brazo, un desgarro focal completo del segmento distal del tendón, supraespinoso con desgarro, además en unión tendinomuscular. Existe abundante líquido peritendioso. Ok. ¿Eso es artroscopía? Peritendioso. La bursa subacromial. Señora, ¿y usted tiene mucho dolor y no puede mover el brazo? ¿Aló? ¿Usted tiene mucho dolor y no puede mover su brazo? No puedo mover casi el brazo porque me duele todo. Es muy probable que, como usted tiene una ruptura completa del manguito rotador de su hombro, el médico que la pueda ayudar no sea yo. Básicamente usted debe buscar un ortopeda que tenga experiencia en artroscopía para que la opere y le repare su manguito rotador. Y luego, entonces, nosotros a través de rehabilitación podemos ayudarla. Bueno, yo creo que fueron muy claras las orientaciones. En ese sentido, siguen habiendo muchísimas llamadas en línea, pero lamentablemente tenemos que irnos a una pausa, señor director, y posteriormente ya retomamos el tema.